Capacidad útil. Recibe el nombre de capacidad útil la capacidad de agua embalsada que supera el ingreso de agua hacia la central. Es el volumen de agua disponible para cubrir la demanda de la instalación a la cual pertenece el embalse. Capacidad total. Se denomina capacidad total al volumen de agua retenida, o sea, a la capacidad útil más no a la utilizable. La capacidad de un embalse se expresa en metros cúbicos o en hectómetros cúbicos, y lo presenta el siguiente gráfico. Abajo. La evaporación que se da en la superficie y las filtraciones ocurridas en el terreno son algunas de las causas naturales que originan pérdidas de agua en los embalses. El correcto mantenimiento de los embalses requiere una inspección constante con el propósito de retirar los cuerpos extraños, corroborar la existencia del desprendimiento del terreno, inspeccionar los acarreos del fondo, localizar la salida de burbujas de gas metano, gas de los pantanos. El aprovechamiento hidroeléctrico implica la explotación de las aguas embalsadas para la obtención de energía eléctrica. Presas. Una presa es una estructura cuya función es servir de barrera, impidiendo el curso del agua por sus cauces normales. Su disposición está condicionada al relieve del lugar de emplazamiento. La construcción de una presa sobre el cauce del río y transversalmente a este origina un estancamiento de agua y consecuentemente la creación de un salto de agua. Un pantano artificial es un embalse o lago artificial surgido a partir de la utilización de la presa como depósito de agua. Las presas tienen un doble propósito: la creación de un salto. Cuanto mayor sea la altura de este, superiores serán las potencias logradas en la central nutrida por dicho salto. La construcción de un depósito con el fin de almacenar y controlar el empleo del agua. Algunas de las aplicaciones de estas barreras son la provisión de agua a poblaciones, riegos, control y distribución de los caudales, etc. Otra función importante es la producción de energía eléctrica. Se entiende por a su vez a las presas de pequeña altura. Y se muestra el gráfico siguiente. Cimentación o fundamento. Es la base sobre la cual se apoya casi la totalidad de la presa. El terreno que compone la misma puede ser de roca, pizarra, lava, etc. Y debe poseer la necesaria impermeabilidad para evitar filtraciones y subpresiones. Estribos o apoyos laterales. Los estribos están compuestos por las áreas extremas de la presa, los cuales se encargan del cierre encajándose en el terreno de las orillas. El terreno presenta las mismas características que el requerido en la cimentación. Coronamiento. Es la zona más elevada de la obra y está constituida por caminos abordables para personas y vehículos de la presa. Funciona como un asentamiento de diferentes maquinarias. Puede que la coronación de una presa no termina sobre las laderas del río en que se funda, sino que se encuentra a una cota superior respecto de la horizontal del terreno, con el objetivo de lograr el salto del embalse deseado. La contención del agua se alcanza mediante la construcción de diques. Se muestra en la siguiente figura. Paramentos. Se denominan hacia las superficies de la presa. Los paramentos de agua arriba o dorso son aquellas superficies que sufren la corriente y la presión del agua. Por el contrario, el paramento de aguas abajo o torso es la superficie opuesta a la de aguas arriba. Clasificación de las presas. Las presas se dividen según la aplicación de los mismos materiales empleados y la forma adoptada. Teniendo en cuenta la aplicación, las presas pueden ser: A. Presas de derivación. Además de la función básica de lograr, forman un salto hidráulico. Estas presas se encargan de derivar los caudales hacia la central. No. Presas de embalse. Su misión, además de obtener un salto de agua, es el almacenamiento del agua.
El agua retenida, aparte de emplearse en la obtención de energía eléctrica, puede utilizarse para riego, actividades deportivas, etc. En lo referente a los materiales empleados, las presas se clasifican en presas de materiales sueltos o presas de tierra o de escollera. El terreno requerido para su construcción debe ser de gran impenetrabilidad al agua. Esto se logra mediante una pantalla impermeable en el parámetro de aguas arriba, o construyendo un núcleo central, llenándose la estructura con tierra, piedras, capas de escollera, etc. El torso o parámetro de aguas abajo puede estar cubierto con mampostería. Este tipo de presa suele utilizarse en la construcción de diques. Presas de hormigón. Se trata de presas construidas con hormigón en masa, cemento y grava exclusivamente. Existen obras que utilizan hormigón armado, mediante barras de acero, pero constituyen casos especiales. Actualmente es la forma más utilizada en la construcción de presas. En relación con la configuración de las presas se catalogan en presa de gravedad. Son aquellas presas en las que las acciones de vuelco y deslizamiento sobre los cimientos producidas por el empuje del agua son vencidas por la estabilidad y resistencia originadas por el peso propio de la presa. El perfil de las presas de gravedad presenta una forma triangular o trapezoidal, sección maciza constante. Presas de contrafuertes. Estas presas representan una similitud con las de gravedad, pero su perfil es constante y la zona de la sección es menor y a intervalos regulares. Las presas de contrafuertes se denominan también presas aligeradas, debido a que logran una economía de materiales. Además, se apela a estas presas para la construcción de diques. Presas de arco o presas de simple curvatura. Estas presas presentan una superposición de arcos horizontales, cuya parte convexa soporta la mayor presión del agua y del empuje horizontal. Este empuje se traslada a los apoyos laterales, motivo por el cual estos suelen ser robustos y estar emplazados sobre rocas compactas. La construcción de estas presas no es frecuente. Presas de bóveda. Esta clase de presas se caracteriza por la colocación de arcos horizontales y verticales, originando una estructura prominente. También se conoce como presas de doble curvatura. Presa de arco, gravedad. Constituyen presas con características de las presas de gravedad y las de arco de curvatura horizontal. Presas de arcos múltiples. Son presas de contrafuertes logradas a partir de sucesivas bóvedas. Fuerzas actuantes sobre las presas. Las fuerzas actuantes sobre las presas son las siguientes. Fuerzas verticales. Surgen como consecuencia del peso de la estructura. La componente vertical de la presión hidrostática ejercida sobre los parámetros. La componente vertical de las aceleraciones sísmicas y las superposiciones del agua. Fuerzas horizontales. Debidas a que los componentes horizontales de la presión hidrostática sobre los paramentos y los componentes horizontales de las aceleraciones sísmicas. Esfuerzos térmicos, dilataciones y contracción. Presión de los rellenos de la tierra y de los sedimentos ejercidas contra la estructura. Presión del hielo, etc. Aliviaderos. Se trata de desagües por los cuales se encauza el agua, cuando las grandes crecidas originan que la misma rebase las presas. Los aliviaderos protegen la presa contra la erosión y el arrastre. Normalmente permiten regular la cuantía de los caudales derramados. Desagües de fondo y de medio fondo. Se conocen también como desagües de embalse y su función es controlar y regular la salida del agua. Los desagües de fondo están integrados por una o más conductores que traspasan la estructura entre los paramentos. Cada conducto cuenta con válvulas de regulación de caudales.